Tov. Muy bienvenidos, buenas noches, buenas tardes a nuestro encuentro de Rambam virtual Yad HaZaká. Bueno, hemos inaugurado, como ustedes pueden notar, un nuevo escenario dentro de este Sefer Al-Simanim, el libro de los tiempos, que habla de los tiempos festivos, por supuesto, y en este caso el apasionante tema de Shofar, Sukkah y Lulav. Y empezamos estudiando, por supuesto, a Ilhot Shofar. En este caso, las tres mitzvot que tenemos con respecto al Shofar, que son escuchar el sonido del shofar el primero de Tishrei, referido por supuesto a el tiempo de Rosh Hashanah, habitar en la Sukkah durante los 7 días de la festividad de Sukkot y tomar el Lulav en el Bet HaMikdash durante los 7 días de la festividad de Sukkot. Así comenzamos entonces a nuestro recorrido sobre este escenario tan particular y tan hermoso que habla acerca de lo que representa el tiempo de Rosh Hashanah y las leyes del Shofar. Llegamos la semana que pasó hasta la halajá número 6, no incluida, donde dice, Osifala kol she'u, dice, si alguien le agrega algo a un shofar, ben menino, ya sea de su tipo o de otra sustancia, en este caso es inaceptable. Quiere decir que el shofar es pasul. No se le puede poner ningún agregado. Ahora bien, sigue la halajá del Rambam y nos enseña, perdón, la tos no la puedo evitar hoy. Si pausa av mi bifnim o bimkom anachat pe, pasul. Si uno lo cubre con oro desde el interior, que va a cambiar completamente el sonido, o en la boca, donde se pone la boca para tocar el shofar, también eso lo torna al shofar pasul. Lo yatza, también lo hace, y si tocó, dice, si uno, en este caso, o me coma P, está pasul, y si toca ese shofar, por supuesto, tampoco el sonido del shofar es aceptable. Ahora, tzipau mi bajutz. Lo que dice Rambam es si uno lo recubre por fuera, un adorno por fuera al shofar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Porque nosotros vemos muchos shofarot que están ornamentados, a veces tienen algún tipo de ornamento por fuera. Quiere decir en la pared exterior del shofar. Entonces, nos dice Rambam, si se lo recubre por fuera, presten atención. Im nishtana kolo mikemot she'aya, si su sonido cambia de lo que era originalmente, entonces es pasul, no es aceptable. Beim lo nishtana, quiere decir, si el sonido no se cambió y se mantiene el sonido original, entonces el shofar se considera kasher. Ahora bien, Natan shofar betoch shofar. Si uno coloca un shofar dentro de otro, un shofar muy grande, con una boca muy grande, y uno pone un shofar adentro de él. Entonces dice, muy interesante, Im kol penini shama yatsa. Si uno escucha el sonido del shofar interior, ha cumplido con su obligación. Beim kol hitzon shama lo yatsa. Pero si uno escucha el sonido del shofar exterior, hay uno dentro de otro, dijimos, no ha cumplido con su obligación. Irji betakatzar de kitzeret arraham, pasul. También lo mismo dice que si uno ensancha la parte estrecha del shofar y estrecha su extremo más ancho, por supuesto que el shofar es pasul. Y aquí estamos hablando de las leyes que regulan, ¿no es cierto?, la estructura básica del shofar. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo un shofar extenso, largo, y lo acorto? Si un shofar era largo y uno lo acorta,
es kasher. Ese shofar sirve para toda necesidad, se considera que ese shofar es óptimo. Ahora bien, Yeredó, Ben mi bifnim, Ben mi bajutz, afilu העמידו al gildo kasher. Si uno raspa el shofar, quiere decir, lo raspa y saca alguna de las capas internas, ¿no es cierto? O algunas capas que son bastante gruesas, que están dentro del hueso. Entonces, legared significa raspar. Raspar con el fin de como limpiar el shofar por dentro. Entonces, si lo raspa, bebi bifnim, bebi bajut, ya sea de dentro o de afuera, dice, afilu midó al gildo, quiere decir que lo hizo hasta el punto que todo lo que quedó fue una gildo, una delgada capa externa, el shofar sigue siendo kasher. Allá coló ave, odak o tzarur, kasher. Ahora bien, si el sonido del shofar es ave, grueso, en este caso ave quiere decir que es bajo, un sonido bajo. De esa forma, o dak, o también puede ser un sonido gaboa, que hay shofarot que tienen un sonido muy agudo, o la tercera opción, que realmente a veces también existe el zarur, que es el sonido áspero, también es kasher. ¿Por qué? Porque la halajá dice, shikola kolot, que sherim bashofar. La halajá nos dice que todas las voces, todos los sonidos son producidos por el shofar, son kasher. ¿Sí? Y esto es muy importante, tener la salvedad de saberlo, porque a veces eh, yo me acuerdo que una persona conocida nuestra, que tenía en su momento una confitería muy famosa en nuestro barrio donde nosotros vivíamos, me dijo, Rab, le voy a dar este shofar porque me dicen que tiene sonido muy agudo y aquí en el Beta Knesset no me lo permiten usar. Interesante. Yo lo tengo hasta el día de hoy ese shofar. Debe tener más de 40 años, creo. Es un sonido agudo. Yo uso uno que pertenecía a mi abuelo, al Baba Shalom, y en última instancia que tiene más de 150 años, creo yo, por la trascendencia que venía de donde venía, que es un shofar que está íntegro, obviamente, y que tiene un sonido muy bonito, que está entre agudo y grave. Sin embargo, hay shofarot que tienen un sonido mucho más grave. Todos los sonidos del shofar son kesherim. Que no nos llevemos a pensar que si es un sonido agudo, solamente ese shofar no sirve. No, no es así. Inclusive el sonido áspero del shofar es un sonido que realmente se deja escuchar. Muy bien. La próxima alajá del Rambam está tomada, por supuesto, de las fuentes de la Mishnah. Y nos dice, Atokea betoja boro betoja me'ara. Prestemos atención. Cuando una persona toca un shofar dentro de un pozo o dentro de una cueva, uno diría, bueno, ¿qué necesidad hay de tocar adentro de un pozo o dentro de una cueva, no? Bueno, deberíamos hacer la misma pregunta a los judíos que fueron compelidos por la Inquisición a no ejercer su judaísmo, aquellos que llamaron anusim, no me gusta la palabra marranos, pero que fueron compelidos, obligados por por la iglesia a olvidar y a postergar su tradición de fe, sino a abjurar de la misma. Bueno, cuando estudiábamos esta Mishnah y esta Gemara, a Toquea de Tojabor, me acuerdo de mis rabanim, me decían, pensemos en aquellos judíos que vivían en las cuevas, iban a celebrar sus fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, bajo tierra. Bueno, ahí está el shofar. Esa es la situación para que sepamos de que no es una hipótesis lo que la Mishnah planteaba. La Mishnah vivió también tiempos de persecución
y seguramente los judíos tuvieron que escaparse a los lugares del desierto y allí estaban habitando en cuevas. Verbigracia, toda una secta llamada la secta de los esenios, estuvo viviendo en las cuevas famosas de Qumran, allí junto al Mar Muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con una persona que toca dentro de un pozo o dentro de una cueva? Dice, Otama umbim betoja borbe mehará yatzeu. Dice, los que están dentro del pozo o cueva cumplen con su obligación, dice el Rambam. Behaombim bajutz, pero los que están afuera de la cueva están escuchando un sonido también. Entonces, ¿qué dice Rambam? Im kol shofar shameu yatzeu. Si escuchan el sonido del shofar, si escucharon la voz del shofar, cumplen con su obligación. Beim kol havara shameu lo yatzeu. Y si escuchan el sonido de un eco, el eco del shofar, no cumplen con su obligación. Y prácticamente lo que el Rambam nos está diciendo es que dentro de una cueva se produce mucho eco. Entonces el sonido limpio, el sonido límpido era un poco muy más que difícil que imposible. Pero veamos la realidad de lo que está planteando la Mishnah, la Gemara y el Rambam aquí. Vejena toquea de toje javita que dolave kayotseba. Los principios son iguales con respecto a alguien que sopla, que toca el shofar en un barril gigante o algo semejante a eso. Y con shofar shamá, si escucha el sonido del shofar, cumple con su obligación. Y si escuchó el eco, tampoco, entonces en ese caso no cumple con su obligación. Entonces, hay quienes sostienen en la halajá que esta voz de Habará, que se traduce como eco, es una voz muy débil y por lo tanto, quien está a la distancia, por lo tanto, tiene que poner muchísima intención. Si escuchó la voz del shofar, dice el Turezad, o escuchó el eco del sonido del shofar. Y la halajá habla de la persona, eventualmente, que no entró al Beta Knesset, pasó en ese momento de Tequiyat Shofar por el Beta Knesset y escucha el sonido del shofar. No es una persona religiosa, no es una persona que quería asistir al Beta Knesset, pero dice, Im Shama Kol Shofar, quiere decir, si puso su intención, de repente escuchó ese sonido estridente del shofar y se detuvo en ese momento y escuchó el shofar y puso su intención de corazón, cumplió. Y si uno estaba dentro del Beta Knesset y no puso Kavaná, estaba distraído y no se llegó a conmover por el sonido del shofar, esa persona que estaba adentro no cumplió con su obligación. Paradoja, ¿no? Pero bueno, esas son las paradojas más hermosas que existen en la halajá, precisamente. Muy bien, vamos al segundo capítulo. Y entonces, el segundo capítulo nos trae a nosotros un escenario muy interesante. El capítulo 2 es la obligación, el deber de escuchar las tequiot, los sonidos que emanan del shofar. Tenemos aquí 10 alajot a compartir y vamos a ver entonces las tres primeras alajot, en principio, que hablan sobre quienes están obligados a escuchar las tequiot. Dice el Rambam, Akol Hayavim Ishmoa Kol Shofar. Todos están obligados a escuchar el sonido del shofar. Todos. ¿Quiénes son todos? Dice Kohanim, Leviim, Beisraelim, quiere decir los sacerdotes, los levitas, los israelitas. Gerim, los conversos, aquellos que han abrazado el judaísmo. Ba'abadim Meshuchrarim, pero también los esclavos que han sido liberados. Abadim Meshuchrarim son, en este caso, la calidad de esclavos que naanitas, no hebreos, que han sido liberados y por lo tanto se consideran como parte de Israel en ese criterio
Y por lo tanto, ellos deben, obviamente, escuchar también el shofar. Lo que sigue el Rambam, estableciendo en el halajá, es Aval, Nashim, Abadim, Muhtanim, Peturim. Pero, dice Rambam, sin embargo, las mujeres, los esclavos y los niños pequeños están libres de obligación. Básicamente, ¿por qué la mujer estaría eximida de esta obligación? Porque el shofar es una mitzvah positiva que depende de un tiempo fijo. Se llama en hebreo mitzvat aseh she'azzeman geramah. Quiere decir una mitzvah que se cumple en determinados tiempos. Bien, por supuesto, eh, todo aquel que está eximido de la mitzvah, entonces no tiene que cumplirla. Ahora, debemos saber con respecto a esta alajá del Rambam que los juristas de la primera etapa, los Rishonim, hasta el siglo XVI, hasta que Marán Shulchan Aruch y Marán Yosef Karo establece el Shulchan Aruch, estaban en disenso, estaban discutiendo si las mujeres pueden bendecir sobre una mitzvah que cumplen cuando ellas están eximidas de la misma. El Shulchan Aruch, Marán Yosef Karo, estableció la halajá como aquella posición dice que no bendicen y por lo tanto escribió Marán Shulchan Aruch, Nashim yecholot litzkoa leatzmam velo braja. Las mujeres pueden tocar el shofar para ellas mismas sin decir berajá. Dice, y también, Mishekvar yatzá yachol litzkoa laem velo braja. Y también la persona que ya escuchó la voz del shofar puede tocar para las mujeres el shofar sin braja. Sin embargo, esa es la tradición sefaradí. Mientras que el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es aquel que trae toda la tradición ashkenazí en el Shulchan Aruch, Ramá, Rabbi Moshe Isserles, escribe que la costumbre es que las mujeres bendicen sobre las mitzvot que tienen un tiempo fijo y por lo tanto en la tequía del shofar, en el sonido del shofar, bendice para sí mismos. Pero aquella persona que ya cumplió con la obligación del shofar y toca para las mujeres, no puede bendecir para ellas porque ya cumplió. Y entonces vinieron los sabios posteriores del siglo XVI en adelante que dicen, la persona que va a tocar el shofar para las mujeres puede no poner intención en cumplir con la mitzvah del shofar, con las tequiot que se hacen en el Bet HaKnesset, y por lo tanto podrá bendecir cuando toca para ellas después. Básicamente, hoy, gracias a Dios, tenemos un cúmulo importante de mujeres que se hacen presentes en el Bet HaKnesset. Y por lo tanto, también para ellas es una mitzvah hoy en día escuchar. No tienen que decir la brajá porque nadie dice brajá. El único que dice la brajá es el Baal Tokea, aquel que va a tocar el shofar. Y por lo tanto, si las mujeres están en el Bet HaKnesset y participan del sonido, entonces pueden escuchar el sonido y cumplir con la mitzvah. En caso de que no hayan llegado al Bet HaKnesset y alguien va a ir a tocar el shofar en su casa o a un lugar donde hay varias mujeres reunidas, eventualmente esa persona puede tocar el shofar para ellas sin decir brajá, o eventualmente no poner la intención de cumplir con la mitzvah del shofar cuando escuche el shofar en el Bet HaKnesset y cuando vaya a tocar el shofar a las mujeres, ahí dice la berajá. Bien, muy bien. Dice, Misha Hetzio Evet, Behetzio Ben Jorin, dice, una persona que es mitad esclava y mitad libre. Quiere decir que todavía no ha terminado su proceso, porque esa persona, explican los Jajamín, es que tuvo dos dueños que son socios, eventualmente, y uno de ellos lo liberó. O que cada dueño lo liberó, pero por la mitad. Quiere decir, no lo liberó absolutamente. Entonces, aquel esclavo que es mitad libre y mitad esclavo, un tum-tum,
¿Qué quiere decir el tumtum? Acá aparece la palabra tumtum y no está traducida. Y está muy bien que no esté traducida porque es un concepto de la halajá. Y que quiere decir que el tumtum es cuyos órganos genitales están recubiertos y no se conoce, no se puede discernir si es macho o hembra. O eventualmente se han manifestado sus órganos genitales y se encuentra y de repente se manifiesta como que es hombre, macho, y su condición es como macho absolutamente. Pero si se encuentra que es nekevá, eventualmente si es femenino, por supuesto va a ser nekevá. Y ese es el sentido del tumtum. Quiere decir el tumtum no es la onomatopeya que nosotros pensamos, sino que es alguien cuyo sexo no ha sido definido aún. Y esto es un avance, pero muy grande de la halajá, obviamente, y del Rambam. Ve andróginos hayabim. ¿Quién es el andrógino? El andrógeno, dice, están obligados a escuchar el shofar. Quiere decir, la persona mitad libre y mitad esclava, el tumtum y el andrógeno. El andrógeno es quien tiene tantos órganos genitales femeninos como masculinos. Y entonces estamos todavía no en la definición, no se sabe qué es, si es Safek, está en duda si es macho o es hembra, entonces no se puede establecer su grado de organización sexual. Todos ellos obviamente están obligados a escuchar el shofar. ¿Sí? Vamos a ver qué explicación traen aquí sobre el tumtum, eventualmente por si agregan algún concepto más que no les he mencionado. Entonces, el tumtum es una expresión que significa cerrado en hebreo. Se refiere a una persona cuyos genitales están cubiertos por una capa de piel. Por lo tanto, el sexo de esta persona no puede determinarse sin quitarse esa piel. Existe la duda si esta persona es hombre o mujer. Sin embargo, si se elimina esta capa de piel y se descubre el género de la persona, no hay diferencia entre él y la persona común del mismo género. Bien, entonces el andrógeno es un término griego que es andro, que significa hombre, y ginos, que es mujer. Se refiere a la persona que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos. Y por lo tanto, los sabios no sabían si considerar a tal persona hombre o mujer. Bien, y entonces todos esos, la obligación resulta de la duda que existe si estos individuos son hombres, por lo tanto están obligados a escuchar el shofar o no, ¿no es cierto? Entonces están obligados, dice la halajá, eventualmente para evitarnos la duda si tienen o no que hacerlo. Bien, muy interesante por todo lo que representa la proyección, que no es, no es mi tema en este momento, el poder plantearlo, pero que tiene que ver también con todo este desarrollo de la sexualidad hoy en día, en nuestro siglo XXI. Nos dice la segunda alajá, la regla general es que quien no es obligado con respecto a una cosa, a este asunto, a un asunto determinado, no puede facilitar el cumplimiento de la mitzvah para alguien que sí lo está. Quiere decir, si yo no estoy obligado a cumplir con una mitzvah, no puedo hacer cumplir la mitzvah a otro que sí tiene la obligación de cumplirla. Y eso está claro. Por lo tanto, dice Rambam, Isha o Katán, Shofar, lo yatsa. Entonces, si una mujer o un menor tocan el shofar para una congregación de hombres, estamos hablando, vimos que las mujeres pueden tocar para el grupo de mujeres. Entonces, si la mujer y el niño, que no están obligados, obviamente, y que no pueden sacar de obligación al que tiene la obligación, el que oye no cumple con su obligación. ¿Qué pasa en el caso del andrógenos? El andrógeno, motzi et mino, beino motzi et sheino mino. Puede facilitar el cumplimiento de la mitzvah para alguien de su clase, de su especie, a otro andrógeno, pero no para uno que no sea de su clase. Muy bien. Tum tum, eino motzi, lo et mino, velo et sheino mino.
Dice, mientras tanto el tum que está completamente indefinido, ¿no es cierto? Dice el tum, aquí estamos, perdón, no puede facilitar el cumplimiento de la mitzvah para nadie, ya sea de su tipo o no. ¿Por qué? Dice Rambam. Shatumtum shenikra, porque si se corta la capa de piel que cubre los genitales del tumtum, atumtum shenikra, así se dice, ¿no es cierto? Al ser una duda, es posible que se descubra que el tumtum es un macho, pero es posible que se descubra que el tumtum es una hembra. Y por lo tanto, el tumtum es, como dijimos, la duda en sí mismo, ¿no es cierto? Y solamente cuando se habrá de abrir, de partir esa cremallera, eventualmente que cubre sus órganos genitales, se va a poder descubrir verdaderamente su identidad. Entonces, si el tumtum es femenino, si es hembra, entonces no puede hacer cumplir a un tumtum que se descubre que es macho. Y por eso no puede hacer cumplir a ninguno. El tercer elemento de la halajá nos dice, el tercer caso era la persona que es mitad esclava y mitad libre. No cumple, no puede facilitarse el cumplimiento de la mitzvah ni siquiera para sí mismo. ¿Por qué? Qué cosa tan impactante. Porque el lado de sí mismo que es esclavo no puede facilitar el cumplimiento de la mitzvah para el lado de sí mismo que es libre. Qué pensamiento impactante, ¿no es cierto? Entonces, cuando él toca el shofar, el lado esclavo de él también está tocando el shofar. Y ese lado que es esclavo, como dijimos, está eximido de la tequía. Y por lo tanto no puede hacer cumplir a la otra parte que es libre, a la otra parte que es mamash que está liberada. Todo parece una gran teoría, pero es una gran sabiduría. Ustedes me creerán, ¿verdad? Porque todo esto obviamente está hablando de estatus de personas que no solamente a veces no pueden cumplir ellos la mitzvah, sino que no pueden hacer cumplir a los demás. En esto también es muy importante, ¿no? El concepto en la halajá se llama Leotzi y de Jobá. Quiere decir que podamos hacer cumplir al otro con la obligación de la mitzvah. Así, por ejemplo, en casa, cuando tenemos invitados en la noche de Shabbat, entonces seguramente el Baal Habayit es el que dice el Kiddush. Una sola voz se escucha, los demás responden amén. Pero explicamos que de acuerdo a la halajá, el Baal Habayit, que va a hacer la brajá, tiene que poner kavaná, tiene que poner su intención para hacer cumplir a todas las personas que están alrededor de su mesa. Pero también las personas que están alrededor de la mesa tienen que poner kavaná, tienen que poner intención también para cumplir con la mitzvah. O sea que es muy importante, ¿no? Toda aquella definición que dijo la Gemara, mitzvot, serihot kavaná, que las mitzvot necesitan, requieren que las cumplamos con intencionalidad. Muy bien. La cuarta alajá y la quinta alajá viene a hablar de este aspecto. Kavaná, Tatzet y de Jehová. Bueno, nos dice Rambam algo muy importante. Amitasek betekiat shofar leitlamet. Si yo me estoy ocupando de tocar el shofar para aprender a tocar el shofar, estoy practicando para saberlo. No es fácil tocar el shofar, créanme. La Gemara estableció y dijo, Tekiat shofar jochma y velo melajá. El sonido del shofar, ejecutar el sonido del shofar, es jochma, es sabiduría, no es una tarea, no es un trabajo. No puede haber aprendices de shofar como si fuera una profesión eventualmente. No, nada de eso tiene que ver con nuestra realidad. Por lo tanto, el que está tocando el shofar, se está ocupando del shofar para aprender, lo yatzaya de Jehová. Esa persona no cumple con su obligación.
Vejena Shomea Minamita Seklo. Por supuesto, aquel que escucha el shofar de una persona que la está tocando casualmente para aprender, no cumple con su obligación. Esto está claro. Nitkaben Shomea Latzet Yedejo Bato. Ahora bien, si la persona que escucha ese shofar que está tocando el vecino tenía la intención de cumplir con su obligación, aquel que escucha, pero Belonit Kabena toquea Leotzi, pero la persona que está tocando el shofar, haciéndolo sonar, soplar, también aquí dice, no tenía la intención de facilitar el cumplimiento de la mitzvah a este último. Oye, Nitkabena toquea Leotzi, Belonit Kabena Shomea, o al revés. O que la persona que está tocando el shofar tiene la intención de facilitar el cumplimiento de la mitzvah de su amigo, de su prójimo, pero la persona que escucha del otro lado del shofar no tenía la intención de cumplir con su obligación. Entonces, lo yatza yade jovato. No cumplió, el oyente no cumplió con su obligación. ¿Sí? Está escuchando. H itkaben shomea u mashmia. O sea que tiene que haber una coincidencia. Hasta tanto, la persona que escucha como la que le permite escuchar deben tener la intención adecuada. ¿Está bien? Ese es que tienen que estar los dos orientados a cumplir con la mitzvah. Muy importante el tema de la Kavaná, como les decía, porque es un tema central en todo lo que representa el cumplimiento de las mitzvot y fundamentalmente el cumplimiento de la mitzvah del shofar. Ahora bien, si una persona acá está tocando el shofar y ha puesto la intención, con la intención de Leotzi Kola Shomea Tekiato, de permitir que todos los que escuchan su sonido realicen la mitzvah, ¿sí? Beshama a Shomea Benitkaben Latzet Yedejo Bato, y un oyente lo escucha con la intención de cumplir su obligación, ya está, cumplió con esa obligación. Afalpiche Eina Tokea Mitkaben Zeploni, se llama Tekiatobe y no Yodo. A pesar de que la persona dice que esa que cumplió, aunque la persona que toca el shofar no había tenido la intención específica de que este individuo escuche su tocar el shofar, y aparte no sabía de él, y no yo de porque eventualmente el oyente ha cumplido, porque el que ha soplado el shofar tenía en mente a todos los que lo escuchaban. Es decir, la hipótesis y cuál es la situación. A veces vienen a la sinagoga muchas personas que no conocemos y en el momento de tocar el shofar no estamos mirando quién está y quién no está. ¿Está bien? Entonces, el deber es de los que están oyendo. Yo, en mi plegaria, o Rabbi Yosef, cuando hace su plegaria como va al Tukea, ponemos intención, o le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos permita poner intención para todos los que están rodeándonos. No conozco a todos, eventualmente, y que sean muchos los que lleguen. Y por lo tanto, en ese caso, dice, el oyente ha cumplido con su obligación. Por lo tanto, dice, le fija, Mishayame Alej Baderech o Yosef Betoch Beito. Ahora sí prestemos atención. Veamos entonces, dice, si una persona estaba yendo por el camino, o estaba sentada en su casa, el día de Rosh Hashanah. Estaba caminando, ¿no? Me llamaba Tekiot Misheliach Tzibur, y de repente escuchó las Tekiot de la persona que es el oficiante de la congregación, eventualmente, de Sheliach Tzibur, así se llama, y Atzá Im Nitkaven Latzet. Esa persona, por más que no esté en el Beta Knesset, como les explicaba antes, grandiosa es la halajá, cumplió con su obligación si esa persona tenía intención. Puso cabana. Sharei Sheliach Tzibur mitkaven leotzit rabim yedejom atam. ¿Por qué? Porque el Sheliach Tzibur, el emisario, el designado por la congregación, tenía la intención
de permitir a muchos cumplir con su obligación. Quiere decir, Leotzeta Rabin, la idea es hacer cumplir a toda la congregación. Y por lo tanto es un ejemplo magnífico esto de que se puede incluir, ¿no?, Shem Kol Israel, a todo el pueblo de Israel. Muy bien, las últimas 5 alajot, hablan de la tequía de Shofar en Shabbat. Y esto, por supuesto, el Rambam lo cita a partir de lo que trae la Gemara, ¿no es cierto? Y a partir de la Gemara, para que todo el mundo me pueda comprender, o sea, la Sagrada Torá, miren lo que nos dice, nada más. Be'echat la Chodesh HaShevi'i, Yom Teruah y el Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. El primer día del séptimo mes, día de Teruah, de estruendoso sonido, se refiere al sonido del shofar, se da para vosotros. Con Melechet Avodah Lo Ta'asu, ninguna tarea servil, ninguna tarea creativa habréis de hacer. Nada más. Eso es todo lo que nos dice la Sagrada Torá de Rosh Hashanah y de Shofar. Vendrá después la Mishnah, analizando todos los aspectos que tienen que ver con Rosh Hashanah, con el Shofar. Luego vendrá la Gemara, que viene a amplificar toda la discusión de la Mishnah, que es la Torá oral, traducida a un libro llamada Mishnah. Y la Gemara, que es el desarrollo no solamente de la idea expresada en la Mishnah, sino también la halajá práctica. Y a partir de la halajá que discuten los jajamim, es de donde se extraen los libros de halajá contemporáneos. O sea, desde los libros del Rambam, como que estamos estudiando, o de Rabbi Yitzhak Alfasi, y posteriormente el libro del Rosh, Rabbeinu Asher ben Yaakov, de Rabbeinu Yaakov ben Asher, y fundamentalmente del Rambam, que estamos estudiando ahora, y también del Shulchan Aruch, por supuesto, con Maran Yosef Karo. Este es un mundo espléndido. Y entonces ahora llegamos aquí a una de las partes esenciales de la Gemara, que dice Yom Tov Rosh Hashanah Shechal Yod B'Shabbat, En Tokeim B'Shofar B'Chol Makom. Si la festividad de Rosh Hashanah cae en Shabbat, el primer día, por supuesto, ¿no? El shofar no se toca en ningún lugar. En Tokeim B'Shofar B'Chol Makom. Afal Pi Shetekiah Mishum Shvut, Umin Adin Yesh Tokeim. Dice, esta ley es promulgada a pesar de que tocar el shofar estaba prohibido solo como shvut. Quiere decir, shvut es una medida que tomaron nuestros sabios para preservar la santidad del Shabbat y del Yom Tov. Y por eso shvut viene de la palabra shev, de alta. Shev, quédate quieto, sentado, y no lo hagas. Vamos a ver si lo explica aquí. Esta ley fue promulgada a pesar de que tocar el shofar está prohibido como shvut. ¿Sí? La definición del término shvut nos lleva al capítulo 1 a la 4. Bueno, muy bien. Es lo que lo que les acabo de explicar, que es shvut, eventualmente, que mejor los jajamim trataron de preservar todo lo que era la esencia del Shabbat. Bien, después tomaremos seguramente otro tiempo para poder explicarlo todo esto de vuelta. Entonces, sería lógico eventualmente que el shofar se pueda tocar. Dice Rambam, Yavó Asesh el Torah Beideje Shvut Librehem. Sería apropiado que el shofar sonara, ya que un mandamiento positivo de la Torah, Yom Teruah y Elahem, día de tocar el shofar, debería reemplazar a un shevut instituido por los sabios, ¿verdad? Entonces, se debería tocar shofar, de acuerdo a este principio. Belama en Tokeim. Si es así, pregunta Rambam, ¿por qué no se toca el shofar en Shabbat de Rosh Hashanah? Gezerá Shema Itelenu Beyado, Beyonijo Lemi Sheitkalo. Debido a un decreto de los sabios, para que vean ustedes el decreto de los sabios y la autoridad que emana de ellos, para que podamos entender la autoridad rabínica, que no es pequeña. Dice, a un decreto para que una persona no lo tome en sus manos y se lo lleve a un colega para que este último pueda
hacerlo sonar. Y entonces, de Ya'abidenu, Arba Amot Bireshut Rabim. Y entonces, en el proceso este, que va a tomar el shofar y se lo va a llevar a su prójimo, que vive a 10 cuadras de su casa, para que le haga sonar el shofar y para que pueda cumplir con la mitzvah, lo va a llevar 4 amot, 4 codos, 2 metros en el dominio público, o Yotziome Reshut Reshut, o lo habrá de transferir de un dominio a otro, como estudiamos los dominios, privado y público. Villavor y Sur Sequilá. Y entonces está violando así una prohibición de la Sagrada Torá que se llama tiltul, transporte, y esta prohibición es punible con la muerte por la petición, por apedreamiento. Shakol Hayabim Batekia, Beina Kol Bekiyin, ¿y esto por qué se produce? El Rambam dice aquí una gran verdad. Y esto es necesario porque todos están obligados a la mitzvah de tocar el shofar. Pero ¿qué pasa? Perdón, todos están obligados a tocar el shofar, pero no todos son hábiles para ello. Entonces, por eso le iba a llevar y le iba a transportar. Ustedes estarán pensando, bueno, al Israel, a Yehú. Sí, bueno, pero esto ya es un minhag que viene llevándonos de más de 2000 años desde la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Sí? Quiero que sepan nada más que en el Bet HaMikdash, en Shabbat, se tocaba el shofar, cuando estaba el Bet HaMikdash construido. Muy bien. Y nuestra alajá número 7 nos habla de los niños. Matinocoche lo guió dice a los niños pequeños que no llegaron todavía a la edad en que pueden ser educados, a los 6, 7 años, dice, no necesitamos impedirles que toquen el shofar en el día de Shabbat, que no sea la festividad de Rosh Hashanah. Dice, ¿para qué? Que deje Medú, para que estudien tocar el shofar cuando sean grandes. Pero cuando llegaron a los 6, 7 años, eventualmente ya tienen la prohibición de tocar en Shabbat y en Yom Tov a causa de el Shumut. Vieron qué amplia que es la halajá, pero bueno, no le damos para jugar a los niños un shofar eventualmente. Mutar la gadola y taseki maem que debe andar de Yom Tov. Se permite a un adulto que participe de la instrucción de los niños en el toque del shofar en el día de Yom Tov, no en Shabbat. Ven de Katán, día de Yom Tov de Rosh Hashanah, donde la mitzvah es tocar el shofar. O sea que cuando es Yom Rosh Hashanah, le podemos enseñar a los niños en nuestra casa. Entonces dice Rambam, Ben Katán Shegiya Lejinuch, Ben Katán Shelo Giya Lejinuch. Esto se aplica tanto a los niños que han llegado a una edad en la que pueden ya ser educados, como le decíamos, 6, 7 años, como a los que no han llegado a esa edad, porque tocar el shofar está prohibido solo como shebut. Bien, así que aquí nos vamos dando cuenta todo este desarrollo fantástico de lo que tiene que ver la mitzvah de Tequía Shofar. Nos van a quedar eventualmente 3 alajot, la octava, la novena y la décima, para avanzar al tercer capítulo, cosa que esperemos hacer la próxima semana, que es el Seder Tequiot. ¿Cuál es el orden de las Tequiot, de los sonidos que se emiten del shofar y de las Berajot que se deben decir sobre el shofar? Y bueno, les queremos decir ante todo gracias por conformar este magnífico marco de estudiar el Rambam semanalmente. Desearles a todos Shavua Tov y por supuesto Jodesh Tov, Mevorach. Recuerden que este miércoles próximo a la noche comienza Rosh Hodesh Adar Sheni, el segundo Rosh Hodesh, el segundo mes de Adar, perdón, que tiene 2 días de Rosh Hodesh, el día jueves y el día viernes. Cuando termine Rosh Hodesh Adar Sheni, que va a ser el viernes, en la entrada de Shabbat, estaremos ya viviendo la felicidad de este tiempo natural de la alegría y que esperemos que la alegría sea el escenario esencial para toda la casa de Israel. No sin antes también desearle a mi querido Don Arie, de su señora esposa Ora, que Akadosh Baruj Hu les dé refuash Lema, que no sea vuestra falta, nos echamos de menos en el minyan,
pero esperemos que se pongan rápidamente bien y fuertes. Y a todos los que necesitan refuash de más, por supuesto, pedimos por todos ustedes que tengan refuash de más y que el mes que comienza sea solamente de alegría. Mil gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos a todos. Gracias a todos ustedes. Shabu a todos. Jodesh Tov.